idea es con este video trabajar estadística descriptiva bivariada. Y para eso vamos a empezar con una introducción al concepto, con un acercamiento. Como su nombre bien lo indica, la estadística descriptiva bivariada aborda el estudio de los sucesos en los que intervienen dos variables simultáneamente. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de estudiar dos variables al mismo tiempo es poner el comportamiento conjunto de las variables para ver una posible asociación entre ellas. Abordar en este momento la clasificación de las variables estadísticas que ya vimos anteriormente. Las variables estadísticas las podemos clasificar en cuantitativas y en cualitativas. En el caso de la estadística bivariada podemos encontrar tres combinaciones que surgen de esa clasificación. Podemos trabajar con dos variables que sean cuantitativas, o podemos trabajar con dos variables que sean cualitativas, o podemos trabajar con la combinación de ellas, que una sea cuantitativa y la otra sea cualitativa. Bien, entonces, cuando queremos describir conjuntamente dos variables estadísticas, el primer paso será representar esos datos en una tabla de frecuencias. Ahora, a cada caso no le corresponde un valor, sino que le corresponden dos, uno para cada una de las variables. Por ejemplo, en el caso de que intentemos relacionar el peso y la altura de una persona, a cada persona le asociamos un par de valores. Entonces, los pares de valores así formados constituyen la distribución bidimensional. Esa tabla de frecuencias consiste en una tabla de doble entrada, en la que se recogen tanto las frecuencias de cada una de las variables por separado, como los pares de puntuaciones que cada caso obtiene en ambas variables, que a eso le llamamos frecuencia conjunta. Bien, entonces los datos recolectados se pueden organizar en una tabla de contingencia. Y para representar dos variables cualesquiera, por ejemplo la variable X con Y categorías y una variable Y con J categorías, lo que hacemos es una tabla de doble entrada que va a tener Y filas y J columnas, donde va a estar I sub 1, I sub 2, I sub 3, hasta I sub J, X sub 1, X sub 2, hasta X sub J. Y dentro de cada casilla de esa tabla se van a encontrar las frecuencias conjuntas de ambas variables. Por ejemplo, n sub 1, 1, n sub 1, 2, n sub 2, 1, n sub 2, 2, y así hasta completar n sub ij. Hola, ahora vamos a explicar lo que es la regresión lineal y para qué la podemos. Para aclarar, la regresión lineal es una técnica que consiste en modelar la ecuación de una recta para poder predecir el comportamiento de la variable dependiente y. Con tal fin utilizaremos el método de los mínimos cuadrados que nos permitirá obtener la expresión de la recta con la cual aproximaremos los datos de la tabla. A continuación les enseñaré las fórmulas que nos permitirán encontrar el valor de m y el valor de b para así poder crear nuestra expresión analítica. Bueno, ahora en función de los datos obtenidos en la tabla y con las fórmulas que ustedes ya vieron previamente, vamos a poder hallar, como dijimos, el coeficiente de m para empezar, ¿sí? Y luego el de b. M que dijimos que era la pendiente, la fórmula nos dice n, que es la cantidad de datos obtenidos, que en este caso es 5, correspondiente a los meses de enero a mayo, ¿sí? Multiplicado por 180.200, que corresponde a la sumatoria de x por y, o sea, del producto de nuestras variables. Recuerden, la sumatoria la obtenemos sumando todos los datos obtenidos a lo largo de los 5 meses analizados, ¿sí? A eso le restamos 142, que corresponde a la sumatoria de nuestra variable x, de nuestra variable independiente. Del mismo modo, sumamos todos los datos obtenidos a lo largo de los meses de enero a mayo, multiplicado por 4.840, que como ven es la sumatoria de los datos obtenidos en nuestra variable y.
Todo esto dividido, nuevamente, el n, recuerden que es la cantidad de datos obtenidos, ¿sí? Multiplicado por 5244, que corresponde a la sumatoria de x al cuadrado. Cuidado que no es lo mismo la sumatoria de x, todo eso, elevado al cuadrado, que la sumatoria de x al cuadrado. Acá elevamos al cuadrado cada uno de los datos obtenidos en nuestra variable independiente y luego sumamos los resultados y ahí obtenemos su sumatoria. A eso le restamos 142 elevado al cuadrado. ¿Qué era esto? La sumatoria de x elevado al cuadrado. ¿Ok? Tener cuidado con esa diferencia. Luego aplicamos la fórmula para nuestro término independiente, que es el b. ¿Sí? Para la fórmula de nuestro término independiente teníamos 4840, que como ven es la sumatoria de los valores de y de nuestra variable dependiente, ¿sí? Multiplicado por 5244, que es, aquí se obtiene la sumatoria, dijimos, de x al cuadrado, recuerden bien tener la diferencia presente, restado 142, la sumatoria de x, de nuestra variable independiente, ¿sí? Multiplicado por 180.200, que como ven es la sumatoria del producto de las variables nuevamente. ¿Ok? Todo dividido, 5, que recuerden que es la cantidad de datos obtenidos, los datos registrados de enero a mayo, multiplicado por 5244, que nuevamente es la sumatoria de la variable independiente elevado al cuadrado, restado por 142, sumatoria de x, ahora elevado al cuadrado. Una vez hechos los cálculos en ambas fórmulas, obtenemos un valor aproximado, ¿sí? Que en este caso es 35,29 para nuestra pendiente, que es el valor de m, y 34,25 para nuestro término independiente, que es el valor de b. Con estos datos hallados podemos escribir la ecuación de nuestra recta, que nos permitirá hallar o predecir, ¿sí?, los valores de nuestra variable dependiente, que en este caso es el costo de una jornada. ¿Ok? Como tenemos la ecuación ya formada y es igual 35,29 por x más 34,25, ahora lo que hacemos es sustituir la x por un valor que deseamos considerar para luego hallar cuánto vale la y. En este caso nos piden determinar el costo de una jornada de trabajo de 52 horas y por ese motivo, como nuestra variable x representa el tiempo en horas. En esta parte vamos a retomar la idea que surgió al inicio de cómo podíamos vincular las variables cuantitativas y cualitativas. Cuando tenemos una variable cuantitativa y una cualitativa, lo que hacemos es cuantitativa condicionada a la cualitativa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el nivel de ansiedad que pueden tener los estudiantes respecto a la nota del curso. Por ejemplo, si tenemos la nota del curso y el nivel de ansiedad, podemos decir que el nivel de ansiedad aumenta a medida que la nota es más baja. Por ejemplo, tenemos un nivel de ansiedad bajo cuando la nota es 8 o más. Un nivel de ansiedad medio cuando la nota es 6 o 7. Y un nivel de ansiedad alto cuando la nota es insuficiente, por ejemplo, un 4. En el caso de que tengamos dos variables cuantitativas, en vez de poner bajo, medio o alto, lo que se hace son tomar intervalos para poder realizar acción. ¿Ah? Sí. La covarianza relaciona la variable x con la variable y se expresa mediante la siguiente fórmula. Tenemos la sumatoria desde 1 hasta n de los términos que puede tomar la variable x menos la media de la variable x por los términos que puede tomar la variable y menos la media de la variable y. Todo eso dividido por la cantidad de términos que hay, ¿no? Que se lee. Para la covarianza tenemos otro coeficiente de correlación que se llama el coeficiente de Pearson. Mide la relación entre dos variables como el cociente entre la covarianza y el gas de ambas variables, ¿no? Que en este caso las variables y toma la siguiente expresión, ¿sí? Bueno, por un lado dijimos que teníamos
la relación entre variables cuantitativas. Ahora vamos a pasar a la relación entre variables ordinales, ¿sí? Que las ordinales, recordemos que eran variables cualitativas. Bien, en el caso que tengamos una variable ordinal y otra cuantitativa, se estudian los datos como si fueran las dos ordinales, ¿sí? Para comenzar, el coeficiente de correlación de esperma se expresa a través de la siguiente forma, donde RS es el coeficiente de correlación de rangos de esperma, después donde D es la diferencia entre los rangos, o sea, entre X e Y, o sea, X menos Y. D dijimos que es la diferencia entre los rangos. Y por último tenemos AN, que es el número de datos que tenemos, ¿sí? Así entonces queda determinado el coeficiente de correlación de esperma. En muchos casos, la relación entre determinadas variables no se puede expresar de una forma cuantitativa. La relación entre el género y la ideología política que tiene una persona. Al no cuantificarse, no se puede hablar de una... Al no cuantificarse numéricamente, no podemos hablar de una relación directa. Esto quiere decir que, por ejemplo, no podemos decir a mayor género, mayor ideología política, ¿no? Porque ¿qué significa mayor género? ¿O qué significa mayor ideología política? ¿Sí? Por eso, cuando decimos que las variables X e Y están relacionadas, queremos decir que las proporciones de X, en este caso, por ejemplo, género, son diferentes para cada categoría, por ejemplo, ideología política. A las frecuencias que estuvieran relacionadas les llamamos frecuencias observadas. En cambio, a las frecuencias que esperamos obtener si X e Y no están relacionadas, les llamamos observadas. Frecuencias esperadas. Chi cuadrado también se puede ver o encontrar como chi cuadrado, es que calcula la diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, en el caso de que las variables fueran independientes entre sí. Para eso utiliza la siguiente fórmula. F sub 0 es la frecuencia del valor observado y F sub E es la frecuencia del valor esperado. G cuadrado vale 0 significa que las variables son independientes. En cambio, si G cuadrado es mayor a 0, significa que las variables están relacionadas entre sí. Esperamos que este video les haya servido de ayuda y nos estamos viendo.